Y todo llega en su momento, chicos. Todo llega en el momento que tiene que ser, ni tarde ni temprano, créanmelo. Lo único que yo les puedo dar como mi experiencia es que no nos cerremos a cosas que a lo mejor por creencias no se nos hacen imposibles. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Al estilo de Alexa, miércoles paranormal. ¡Aplausos! Hoy no tengo invitados, pero quiero hablar de un tema que personalmente está dentro de mi experiencia, pero que mucha gente no lo cree o lo desconoce. Y bueno, este tema, híjole, mire, a ver, yo les voy a pedir algo. Estén con su mente totalmente abierta a recibir información. Lo que no les funcione, suéltenlo, no pasa nada. Vamos a hablar de los famosos dones psíquicos. Voy a hablar desde mi experiencia, desde mi percepción, desde mis creencias, lo cual pues obviamente es respetable las creencias y las percepciones que ustedes puedan tener con este tema. Los dones psíquicos. Y quiero, de hecho, acabo de buscar ahorita aquí en Google, pues lo que significa dones psíquicos para empezar. Dice, se denominan poderes psíquicos o mentales a las diferentes capacidades que permiten percibir fenómenos ocultos a los sentidos, manipular la mente de otras personas o incluso alterar la realidad física. Todo ello con el poder de la mente. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque bueno, sí, desde mi experiencia y mi forma de verlo, los dones espirituales, los dones psíquicos, tienen que ver con la mente. Les voy a platicar un poquito de mi historia. Es algo que de hecho estoy hablando por primera vez aquí en público porque es algo que no he hablado, mucha gente no lo conoce, pero bueno, yo desde hace un tiempo, no sé si han escuchado las famosas, lo que dicen que son las noches oscuras del alma, que son esos episodios que tú vives en algún momento de tu vida que te lleva a un fondo horrible donde se empieza a crear un despertar espiritual. El despertar espiritual, mucha gente lo tiene como romantizado, pero la verdad es que es una destrucción total de ti, una destrucción del ego, donde te sientes que no sabes ni quién eres, ni dónde perteneces, entras en una crisis muy fuerte, donde empiezas a crear otro tipo rompes creencias para empezar a crear tus propias creencias, pero fuera del ego. Quitarte los egos puede resultar de verdad a veces sumamente doloroso, porque el ego te sirve para protegerte de algo. Yo viví esta experiencia hace aproximadamente un año, pero algo que quiero platicarles es que yo desde hace muchísimos años, desde que estaba pequeña, tenía como estos, lo que le llaman viajes astrales, que yo no entendía qué eran. Y de hecho vagamente me acuerdo que de repente yo chiquita me veía en la esquina del techo y me veía como conectada con un cordón y yo veía una parte de mí en la cama. Yo no entendí esto hasta que empecé a estudiar todos estos temas de los dones psíquicos y poderle darle nombre a lo que me estaba pasando, porque también viví muchas experiencias paranormales y de verdad experiencias muy fuertes. De hecho, hace como 14 años aproximadamente tuve mi primera experiencia paranormal, cosa que yo era una persona súper cerrada en este tema porque no creía. No creía en nada de eso. De hecho, mis hijas de repente, donde yo vivía anteriormente, en un departamento, mis hijas experimentaban este tipo de cosas paranormales y yo me enojaba porque yo no les creía, pensaba que era como que un rollo que ellas traían hasta que yo lo viví. Mi experiencia fue una ocasión, yo vivía con una persona, desperté porque sentí que alguien estaba al lado de mí y cuando volteé a ver, abrí los ojos y volteé, había prácticamente, no sé si llamarle, es una energía, unos le llaman fantasmas, como ustedes le quieran llamar. Yo vi una persona al lado de mí
totalmente transparente, se veía como iluminada y nada más me estaba viendo. Para mí fue un impacto tremendo, pero después de esa ocasión se empezaron a abrir muchas cosas que fui experimentando, donde me prendían y me apagaban la luz. En la madrugada, mi puerta de mi recámara era una puerta de cristal y me la sacudían. Son cosas que nunca he platicado, chicos, de verdad. Para mí hablarlo incluso es un poco medio extraño, porque yo sé que habrá gente que me cree, habrá gente que no me cree, pero yo viví esto y estoy hablando desde mi experiencia. Eh, Después de todo esto, yo no entendía qué pasaba con estos experimentos estas experiencias que estaba yo viviendo, hasta que lo hablé con una persona que se dedica a todo eso. De hecho, esta persona era un babalao y sin decirle nada, él me dijo, tú vives experiencias paranormales, ¿verdad? Y yo, sí, un poquito, pero me daba mucho miedo. Entonces yo ahí me cerré yo decía, no quiero ver esto, no me gusta, ya no quiero sentir todo este tipo de cosas. Me cambié de departamento y después, bueno, lo que se empezó a despertar muchísimo, muchísimo, y yo creo que también ha tenido mucho que ver la parte de un trabajo personal que he tenido, donde me empecé a meter más a la parte espiritual, donde empecé a hacer muchas meditaciones, empecé a trabajar mucho con mis egos, a trabajar personalmente, empecé a descubrir una intuición tremendamente. ¿Por qué les platico todo esto? Es para que vayan entendiendo cómo fue mi proceso para llegar a lo que hoy soy, que ahorita se los voy a platicar. Empecé a tener como muchas respuestas, pero intuitivas, que yo a veces dudaba. Y ya había muchas personas que se dedicaban a todo lo que era el esoterismo, que a mí me decían siempre, tú eres muy intuitiva, pero no confías en tu intuición. Tú tienes ahí algunos dones que no has desarrollado porque tienes miedo. Y bueno, yo siempre escuchaba eso, pero decía, no creo que sea esto real. El año pasado estuve en un momento muy duro donde tuve dos pérdidas al mismo tiempo, muy fuertes, uno de una relación y otro una pérdida de una mascota al mismo tiempo a la semana, lo cual me llevó a lo que yo le llamo hoy la noche oscura del alma. Estuve muy mal como una semana, pero lo más curioso es que diario a las 3 de la mañana me despertaba y me despertaba y como que me llegaban ciertos mensajes que yo no entendía a qué se referían y empecé a tener como, no sé si les ha pasado, pero este tipo de números que de repente llegaban 1111, 555, 444, empecé a ver muchas cosas, empecé a ser más intuitiva y bueno, con la duda y para entender qué me estaba pasando, me metí a estudiar un curso de dones psíquicos de un chico que me apareció y que nada es casualidad, me apareció en TikTok y él me explicó qué era lo que estaba pasando conmigo. Descubrí que tengo el don de medium, soy medium y creo que una parte de evidencia. Bueno, que de hecho sí hay evidencia para poder ser medium y cualquier otro tipo de dones, clariaudiencia, clariconciencia, clarisensibilidad, que la clarividencia, para que entiendan un poquito, la clarividencia es cosas que tú ves, como esas personas que pueden ver eh, algo que no es tan visible para otras personas, que puedes incluso adivinar qué va a pasar mañana, puedes, bueno, no adivinar, sino más bien te llegan mensajes de algo que tú no sabes qué se va a tratar, pero al siguiente día sucede. Clariaudiencia es cuando se escuchan mensajes, puede ser por medio de un zumbido o por medio como de ciertas palabras que de repente te llegan. El clariconciencia es el conocimiento que tú has obtenido a través de tu experiencia de vida cuando estás trabajando la conciencia.
La clarisensibilidad, que también es una parte que tengo, es que empezar a sentir lo que siente el otro. Ejemplo, me ha pasado mucho con pacientes o cuando empiezo a canalizar, porque soy canalizadora, empiezo a sentir, si a alguien le está doliendo el estómago, le duele la cabeza, yo lo empiezo a sentir. Entonces yo ahí a veces lo digo, ok, no sé si esto es mío o es del otro, pregunto y ya voy entendiendo que hay cosas que no son mías. Todo esto yo lo fui aprendiendo precisamente en este curso, y una ocasión que estaba haciendo una meditación en mi clase, el maestro me preguntó que si podía darme una información que le estaba llegando de su abuelita. Y yo le dije, sí. Cada vez que yo hacía una meditación, como todo esto era por Zoom, una gatita, tengo una gatita muy especial, se ponía siempre en mis piernas. Y él me dijo, esa gatita que está ahí viene de otras vidas, te viene siguiendo, pero tú sabías que vienes de un linaje de brujas. Y yo dije, no, pero sí sé que hay cosas que estoy empezando a experimentar, que no son cosas que se abrieron de la noche a la mañana, son cosas que ya traía, pero quizá yo todavía no estaba preparada para poderlas entender y desarrollar mucho más. Entonces, cuando yo terminé el curso, empecé a desarrollar con mucho más habilidad la intuición y a confiar en lo que venía en mi mente. Cuando doy terapia, y esto lo saben algunos pacientes porque me ha pasado, no todos, empiezo a canalizar con gente que ya falleció. Ojo, yo quiero explicarles un poquito esta parte porque hay gente, hay personas, hay mediums que ven a las personas, que sí, y o sea, yo no es algo que yo vea, yo no me conecto con ellos que los esté viendo enfrente de mí. A mí me llegan como fotografías, como imágenes, y aquí mi trabajo, que fue lo que yo fui desarrollando y aprendiendo, fue a confiar en lo que veía, porque a veces me confundía si era una cuestión que yo estaba imaginando y entraba a mi lógica, o si realmente era un mensaje que me estaban mandando. Entonces, cuando empecé a confiar en todo y yo iba directamente a decir las cosas que yo veía con la persona con la que estaba, todo coincidía y fue muy increíble, la verdad, y para mí fue algo muy sorprendente cuando de repente me aparecían imágenes de ciertas personas que me mostraban cosas muy específicas que yo no sabía, que la persona que yo tenía enfrente era la única que sabía. Yo no tenía información de eso porque me mostraban cosas como de la infancia, y todo lo que yo les iba diciendo, incluso opté por, siempre que estoy dando terapia, tener un cuaderno, y todo lo que me viene lo estoy anotando. Cuando yo empiezo a dar cuenta que son cosas que no es mi lógica, que no es mi mente, es cuando yo las digo. Entonces, todo coincide, hay cosas que de verdad yo no tengo ni idea de qué estoy hablando, pero para la persona a quien se las estoy diciendo, sí le tiene mucho sentido. Estos temas, de hecho, creo que a veces son un poquito complicados porque hay gente que es muy escéptica, como yo lo fui en algún momento, pero yo lo he visto como una herramienta extra que me ayuda de repente para dar mensajes que necesita la gente. Y me ha pasado con personas que de repente me llegan ciertas cosas y entiendo que en ese momento estoy canalizando, y cuando se las digo, se ponen a llorar porque van entendiendo los mensajes que solamente ellos saben de qué estoy hablando. Y después de que pasa un tiempo, ellos me dicen, ¿sabes qué? Me ayudó mucho estos mensajes. Me dio paz, me dio tranquilidad, o cerré con tal persona que yo no pude cerrar ese ciclo en su momento, que ya falleció. Eso es por un lado en la parte medium, pero también hay cosas que me pasan de repente que si me muestran una foto, yo empiezo a canalizar y describo cosas de esa persona que cuando que a veces yo no sé, yo a veces les digo, miren, a mí no me des la información, nada más dame la foto, yo la quiero ver, punto. Cuando la veo, empiezo a darles esa información y ellos pues me van diciendo, sí, esto sí, cierto, sí, eso sí.
Y yo lo he visto como eso, como una herramienta. ¿Y por qué quise tocar este tema de todo lo que es los dones psíquicos? Porque pues así se les llama. Algo que aprendí es que todos tenemos esta capacidad de tener dones psíquicos, solamente que no todos lo tienen desarrollado. ¿Que los puedes desarrollar? Sí, los puedes desarrollar, pero tiene que ser un trabajo donde tú puedas, alguien te vaya guiando. A mí, la verdad es que con este chico con el que entré a este curso, a mí me ayudó mucho a entenderlo y me fue guiando de cómo manejarlo. Porque a veces también tenemos que, para las personas que me están viendo y que saben de lo que estoy hablando, parte de todo esto también, algo que es nuestra responsabilidad, es cuidarnos en la energía, porque entra todo. O sea, como te pueden llegar personas que ya fallecieron, como te pueden llegar cosas malas, cosas obscuras, y tú tienes que aprender a cerrarte y no recibir cualquier mensaje nada más porque de repente te llega. A mí me explicaban que yo era como un foco prendido en un cuarto oscuro y que podía llegar cualquier cosa y yo a través de mi intuición tenía que saber qué sí dejó entrar y qué no dejó entrar. Es algo que he ido desarrollando desde hace un año y más cuando me metí a estudiar medicina tradicional. Creo que ahí fue cuando más explotó todo esto, porque todo el trabajo que yo realizaba dentro de los temazcales por 8 meses, porque 8 meses estuve estudiando como mujer guía temazcal, aprendí a conectarme con mis guías. Hay un tema en esto que ahí sí me gustaría invitar a una persona específicamente que hable bien, que sepa mucho más de estos temas y que me pueda ayudar como a ir aterrizando información, porque hay gente que dice que no confíes en esos guías, porque tú no sabes realmente quién te está guiando, como te puede guiar algo oscuro, como te puede guiar algo de luz. Tú no sabes realmente quién te está guiando. Yo lo que siempre hago cuando voy a canalizar es que yo me encomiendo a mis ancestros, porque pues todo esto es por una cuestión de mis ancestros, de mi linaje, y yo me guío con ellos, a ellos son los que les pido que me ayuden, y siempre me protejo. Y parte de todo lo que fue la medicina tradicional y todo lo que aprendí en Mujer Guía Temazcal, pues fue precisamente a saber manejar la energía, a poder saber qué sí dejo pasar y qué no dejo pasar en cuestión de mensajes. Pero creo que todos tenemos esta capacidad de desarrollarlo, pero todo llega en el momento que tiene que llegar. Yo ya tenía señales desde hace muchísimos años de todo esto de los dones psíquicos, pero por miedos a veces nos cerramos porque obviamente lo desconocido nos puede causar muchísima angustia, miedo, no sabes con qué te estás conectando. Cuando empiezas a experimentar cosas que te mueven, que se rompen, que te prenden esto, no sé, cosas que yo sé que muchos de repente le entran como que tratan de darle lógica por el mismo miedo, pues es una manera de que tú te cierras a la posibilidad de poder entender que hay algo en el más allá. Yo con esto cambió mucho mi percepción porque yo siempre mi duda era si había algo en el más allá, qué pasaba con la gente que moría. Cuando yo veía, y soy bien honesta, yo cuando veía a gente que decía, no, es que me estoy comunicando con tal persona, es que me están mandando tal mensaje, yo decía, esto no es cierto. Yo la verdad sí dudaba, pero cuando lo empecé a experimentar, respeté lo que no conozco. Y aquí hay algo que les va a hacer sentido. Cuando decimos, yo respeto esto, es porque realmente nos da miedo, y nos da miedo lo desconocido. Entonces hay cosas que yo sí prefiero no abrir y dejarlas ahí hasta que llegue mi momento de poder entender ese paso. Ahorita me quedo con lo que hay, con lo que tengo, con lo que sé que soy, con lo que conozco, y yo sé que con el tiempo voy a ir desarrollando mucho más cosas. Por eso es que me he metido en este camino, y ustedes, los que me conocen en redes sociales, han visto que de repente
pues sí subo muchas cosas espirituales porque me gusta ese camino, me gusta entender, me gusta conectarme con mis ancestros, me gusta conectarme con toda esta parte que me da tranquilidad, que me da paz. Y todo llega en su momento, chicos. Todo llega en el momento que tiene que ser, ni tarde ni temprano, créanmelo. Lo único que yo les puedo dar como mi experiencia es que no nos cerremos a cosas que a lo mejor por creencias no se nos hacen imposibles, porque en este mundo del ocultismo hay muchísima información y si tú te metes al internet, a TikTok, sobre todo en TikTok, que ya veo muchas cosas de eso, vas a ver información distinta y yo lo que les puedo decir es que todos tenemos una percepción que tal vez no va a ir con mi percepción, pero no significa que lo que está diciendo el otro no es real. No significa que lo que yo estoy viviendo o que yo sé que soy no es real. Cada quien sabe su propia experiencia porque ahora sí que todos lo vivimos en carne propia y sabemos lo que somos. Ábranse a la posibilidad de conocer, busquen información, pero información realmente algo que su propia intuición les diga, esta persona creo que tiene razón, sí veo que hay algo que es congruente con lo que hace. Y ojo, esto que acabo de decir es bien importante, tenemos que ser muy congruentes, porque dentro de la espiritualidad hay mucha gente que se dice ser espiritual, pero no son congruentes con lo que piensan, con lo que sienten y con lo que hacen. Y creo que tiene que haber una congruencia, tiene que haber un trabajo personal, sí o sí, para poder dejar a un lado los egos y que no son malos los egos te ayudan para algo, pero cuando tú te vuelves una persona que canaliza, cuando te vuelves una canalizadora, una mujer, en mi caso una mujer medicina, una mujer con conocimiento ancestral, ahí no entran los egos, porque necesitamos dejar que fluya tu intuición, guiarte con lo que te están mandando y poder dejar que las cosas sean como tienen que salir. Esta es una parte que mucha gente no conocía de mí, que hoy ya la van a conocer, que da miedo abrir el tema mucho, porque pues bueno, sé que pueden existir muchos juicios. Yo lo que les puedo decir es que a mí me gusta, no es algo que ya hoy me espante, es algo que hoy recibo con amor y lo entiendo. Sé que es un don desarrollado que por alguna razón me lo están mandando y por alguna razón lo tengo. Y si esto me puede, y de hecho una ocasión en TikTok analicé con una chica que se conectó en un en vivo, que después tuvimos el contacto más cercano, y fue muy curioso porque la información que yo le estaba dando realmente era información que ella sabía que era real, pero fue con la intención de darle como una guía de lo que tenía que hacer. Y así es como lo quiero dejar aquí, en este tema, que todos este tipo de dones de gente que lee las cartas, que lee el tarot, que lee la mano, que está dentro de este mundo del esoterismo, del ocultismo, como puede existir la luz, como también existe la oscuridad. Pero hay que aprender a guiarnos en cualquiera de los dos. Es un libre albedrío en cuál tú te vas a manejar. Yo elijo quedarme en la luz y guiarme con la luz, pero yo lo veo como algo que por alguna razón me lo están mandando de allá arriba, y si a alguien le puede servir mi experiencia, no estás loca, no es algo que tú digas, híjole, creo que ya se me zafó un tornillo. No, son cosas que tienes que entender. Acércate a alguien que sepa de estos temas, que te pueda guiar para que puedas conocerte, pero no le tengas miedo, no le tengas miedo, y espero que mi historia les pueda funcionar. Y bueno,
esto fue un poquito más de algo paranormal, lo podemos manejar, porque sí, tener mensajes como medium entra en lo paranormal, pero no es algo que a mí me dé miedo ya, y se los quise compartir por si ustedes están pasando en un momento así, en un despertar espiritual, en una noche oscura del alma y despertando ciertos dones. Confíen en su intuición. Así que pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Esto fue Al estilo de Alexa, miércoles paranormal. Síganme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale me gusta y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!